Desde el Centro Guadalupano, de la librería Don Quijote, tenemos el gran agrado de presentar al doctor en Ciencia Política Adalberto Agosino, especialista en Relaciones Internacionales, que nos va a hablar y nos va a ilustrar sobre el proceso de paz en el Sáhara. Bueno, los dejo con él y espero que puedan aprovechar mucho esta clase. Bueno, para comenzar debemos ubicarnos un poquito en este conflicto. Es un conflicto que lleva 50 años y que afecta la integridad territorial de Marruecos. Marruecos es un país muy particular, con una geografía muy particular y con una historia más particular todavía, porque sus antecedentes como reino se remontan al año 800 de la era cristiana, cuando llegan los musulmanes y el rey Idris funda el primer reino, y se va a desarrollar en distintas etapas hasta conformar un vasto imperio que abarcaba desde lo que es la geografía actual de Marruecos, que acá ven el mapa completo de Marruecos con su integridad territorial y el Sahara y demás, hasta lo que es actualmente Mauritania y Mali. O sea que la jurisdicción del reino de Marruecos llegaba hasta Timbuktu y abarcaba todo lo que era la ruta del oro, porque bueno, esa era en esos momentos la zona de explotación del oro en África. Bien, por supuesto, este imperio que era muy antiguo y que tiene una particularidad, que la de haber sido el primer país en el mundo en reconocer la independencia de los Estados Unidos en 1778, lo cual le genera un vínculo muy particular con los Estados Unidos, del cual vamos a hablar después, ¿sí? Pero arranca desde ese momento histórico. Bueno, lógicamente, aunque es un reino muy antiguo y muy consolidado, no pudo escapar al imperialismo colonialista del siglo XIX. Y la Conferencia de Berlín de 1884-1886 también lo afectó. Si bien entró en el reparto colonial de África, pero con cierto retardo, porque recién se va a materializar en 1912 con un protectorado, con una división en un protectorado que es la siguiente. Ahí pueden ver ustedes. Y esta es la base de todo el conflicto. La base de todo el conflicto está aquí, en este reparto. Como ustedes ven, España se queda con un protectorado en el norte, en la zona de Tetuán, y el Sahara español, que no es un protectorado, sino que los españoles dicen que eso es una provincia de España. Vieron, los imperialismos son así. Tienen provincias en Alaska o en Hawái, o tienen provincias en África. ¿Sí? Se consideran, entran en la Unión Europea, pero tienen ciudades en África que dicen que no son colonias, sino que son provincias de ellos. Bueno, particularidades. Y entonces, como les digo, al norte España, al sur España y en el centro Francia. Francia, que acá en el mapa no se ve, pero en el momento de este reparto colonial tiene Argelia también como colonia y Túnez. Así que de los 5 países que forman 6, de los 5 países que forman el Magreb, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania, esos 5 países forman el Magreb y se integran en una asociación que es la Unión del Magreb, que ya vamos a ver está en proceso de construcción, pero nunca se termina de construir porque hay un conflicto, del cual vamos a hablar ahora, entre Argelia y Marruecos. ¿Qué es lo que frena? ¿Y por qué es ese conflicto? Por el antiguo Sahara español,
que va a tomar después el nombre de Sahara Occidental. Bien, de lo que estamos hablando es de ese conflicto. ¿En qué consiste el conflicto? Que Argelia dice que esto es un territorio independiente y aspira a que el Frente Polisario administre este territorio. Por supuesto, lo que quiere es la conformación de un Estado títere que lógicamente va a estar bajo la influencia de Argelia. Y Marruecos que dice, no, un momento, este es mi territorio, es histórico, tengo todas las pruebas y esto es las provincias del sur de Marruecos. Este conflicto arranca del proceso de descolonización. El proceso de descolonización comienza en 1956. O sea que los franceses entran en 1912 y se van en 1956. Los españoles también se van parcialmente en 1956. ¿Por qué digo parcialmente? Porque terminan con el protectorado en el norte, en Tánger, y sin embargo se quedan con distintas posiciones en el IFNI y los van soltando en la medida que Marruecos los presiona, hay una guerra, la guerra del IFNI, donde después de esa guerra los españoles evacúan el IFNI. Bien, entonces, en el año 56, Marruecos queda con el territorio que ustedes ven acá en verde más claro, más Tánger, y el Sahara español sigue siendo un territorio español. Un territorio muy particular, muy sensible a los españoles de ese momento, porque, si ustedes recuerdan, en 1936 comienza la Guerra Civil Española con el levantamiento de Francisco Franco, que precisamente era el gobernador militar del Sahara español. Y en toda la guerra civil, las tropas de los nacionales, o sea, de los franquistas, estaban formados por un cuerpo de élite que era la Legión Extranjera Española, creada por Millán de Astray y por Francisco Franco, según el modelo de la Legión Extranjera francesa. Y como tropas auxiliares, pero las mejores tropas que tenían después de la Legión, eran los cuerpos marroquíes. ¿Tá? Esto también provoca sentimientos encontrados en los españoles, porque muchos españoles del bando republicano tenían especial temor frente a las tropas marroquíes. Bueno, todo este conjunto de factores son los que van generando este conflicto. Así que los españoles retienen el Sahara español, pero con particularidades. Bueno, acá hay una breve descripción del conflicto, ustedes lo pueden leer, no hace falta que yo se los diga. Ellos retienen el Sahara español, insisten en retenerlo, crean compañías de tropas de una policía para controlar el territorio, mejaristas, o sea, una caballería montada en camellos, que es el animal natural de la zona. Si bien hay caballos en el Atlas y todo lo demás, el camello en el sur, en la zona del Sahara, es el medio de transporte y de alimentación básico de la región. Bien, hay una serie de hechos que se van dando en el tiempo. Acá ustedes tienen los principales actores: Marruecos, Argelia, España, Francia y el Frente Polisario. Del Frente Polisario voy a hablar más tarde. Y acá tienen ustedes más o menos algunos datos interesantes en cuanto a la cronología, ¿sí? Bien, en esta cronología falta mencionar el año 1974. En el año 1974 se produce en Portugal
que era la potencia colonial que quedaba en África Occidental, se produce la Revolución de los Claveles, que es un movimiento militar que surge de los soldados, de las tropas que estaban en las colonias enfrentando movimientos de liberación en Angola y en Mozambique. Y son estas tropas, este ejército, el que se rebela contra el gobierno de Portugal, hace la Revolución de los Claveles, una revolución que toma un tinte nacionalista, medio socialista, termina con el régimen, con lo que quedaba del antiguo régimen de Salazar, y democratiza Portugal, y con eso lleva a la independencia de Angola y Mozambique. Independencia que en el caso de Angola es sucedida por una guerra civil donde intervienen los cubanos, los sudafricanos, etc. Pero bueno, eso es parte de la historia de Angola. Pero el efecto del proceso de descolonización en Portugal impacta sobre el proceso de descolonización del Sahara Occidental. A fines de 1975, el dictador Francisco Franco está agonizando. Y España atraviesa una situación de crisis, en el sentido de que, bueno, desaparecido Franco, el régimen franquista entra en crisis, está al lado de una Europa comunitaria que se está unificando y afuera quedan Portugal y España. Y bueno, esto lleva a un proceso democratizador, a la famosa transición. Pero cuando está agonizando el caudillo, el rey Hassan II, el segundo de la restitución después del retiro de los franceses del protectorado, el protectorado, que el sultán se transforma en el rey Mohamed V y fallece, lo sucede su hijo Hassan II. Hassan II es una figura muy particular de la historia, porque bueno, sufre atentados, es una etapa muy, muy dura, porque imagínense ustedes una monarquía en África, en medio de un proceso de descolonización, con presencia soviética, con presencia cubana, con movimientos de liberación de signo de izquierda, y la monarquía acá, ¿tá? Era un poquito todo un problema, ¿no? Encima tenía muy cerquita al amigo Gaddafi, que venía de derrocar al rey Idris I y de instaurar la llamairilla libia, así que bueno, imagínense, yo quiero que se pongan un poquito en el tiempo, ¿no? En el clima de la época. La cuestión es que Hassan II moviliza al pueblo marroquí en lo que se conoce como la Marcha Verde, donde manda a 1 millón de voluntarios para invadir pacíficamente el Sahara con el Corán en la mano. Bueno, la movilización nacionalista en respuesta al llamado del rey es total, se inicia la Marcha Verde y ahí hay todo un tema porque las tropas españolas están dispuestas a resistir y están protegidas por campos de minas, ¿no? Entonces, ahí viene un clima de tensión, etcétera, que termina básicamente con que se llega a una negociación, un pacto en Madrid, y los españoles se retiran. Para eso tiene que ir el príncipe heredero Juan Carlos y hablar con las tropas para convencerlas de que dejen entrar a los voluntarios marroquíes. Y el rey retiene la marcha hasta que los españoles se repliegan y todo lo demás. Hay una entrega del territorio. Muy bien,
cuando se produce la entrega del territorio, básicamente empieza a haber otro tipo de problemática. En el año 63 se produce una guerra entre Marruecos y Argelia que dura 2 semanas, muy cortita, focalizada. ¿Por qué se produce la guerra? Bueno, básicamente por una cuestión muy sencilla. Los franceses decían que Argelia era su provincia y tenían un protectorado del otro lado de la frontera de Argelia en Marruecos. Ellos sabían que de Marruecos en algún momento se iban a tener que ir, pero no pensaban en retirarse nunca de Argelia. Recuerden ustedes todo lo que llevó la liberación de Argelia, no fue un tema sencillo, una guerra de liberación, el FLN, qué sé yo, algunos de los más veteranos hemos visto La batalla de Argelia, una película emblemática que les recomiendo ver. Lo cierto es que cuando estaban dominando de los dos lados de la frontera, corrieron la frontera y pasaron a unas regiones que eran de Marruecos, las pusieron bajo jurisdicción de Argelia. En el momento en que los franceses se enfrentaban al movimiento de liberación del FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, Marruecos apoyaba al Frente de Liberación de Argelia y le dejaba entrar armas desde Marruecos hasta las guerrillas de Argelia. Entonces los franceses fueron y le ofrecieron la siguiente negociación. Les devolvemos los territorios que les sacamos si ustedes dejan de apoyar al FLN. ¿Sí? El rey Mohamed V les dijo, nosotros vamos a esperar para arreglar cualquier cuestión territorial a que haya un gobierno argelino libre de nuestros hermanos argelinos y los vamos a seguir apoyando hasta que alcancen la independencia. Conclusión, los territorios que antes pertenecían a Marruecos y que pasaron a Argelia, quedaron en Argelia. Cuando toma el gobierno el FLN en el año 62, los marroquíes le dicen, bueno muchachos, devuélvanos esas regiones, esos territorios que los franceses les pasaron a ustedes. Y los camaradas argelinos le dijeron, no, lo que es nuestro, muchachos, acá no hay nada que reclamar. Lógicamente cerraron la frontera, se produjo un incidente y se impone Marruecos muy claramente sobre las milicias del FLN que venían de pelear en la guerra de liberación, pero que en una guerra convencional no fueron tan eficaces. De todas formas, Hassan II, que tenía una visión geopolítica muy importante, dijo, no, si yo me quedo con estos territorios, voy a estar en guerra continua con estos tipos y no va a haber paz en la región. Así que se retiró y le dejó el territorio, pese a que habían tenido una victoria militar, les dejó el territorio a Argelia. En ese interín, los amigos cubanos de Fidel fueron a devolverle el apoyo que el FLN les había dado para la revolución, así que les mandaron tanques y soldados que no llegaron a entrar en combate porque la guerra, como les comentaba, duró escasamente 2 semanas. Pero esta guerra, la guerra de las arenas, es la que ha envenenado las relaciones entre Argelia y Marruecos desde que se produjo hasta el día de hoy. Es decir, la frontera entre Argelia y Marruecos está cerrada. Es una importante frontera terrestre y está cerrada. Y el clima de tensión es permanente. Tal es así que los dos países que más gastan en armas en África, los que más gasto militar tienen, son Argelia y Marruecos, producto de estas tensiones. Muy bien. Antes de la Marcha Verde había un pequeño movimiento
revolucionario que era el Frente Polisario, que operaba desde Marruecos contra las tropas españolas en el Sahara español, buscando la liberación del Sahara español. Muy pequeñito, lógicamente era un movimiento de liberación ligado a la Unión Soviética, con un proyecto marxista-leninista, con una estructura de secretario general y politburó, típica de todos estos movimientos. Muy bien. Los españoles entraron en negociaciones con las tropas mejaristas que se quedaban, que no se las llevaron a España, las dejaron en el Sahara, y con el Frente Polisario, y le dijeron, muchachos, háganse independientes, ustedes, esto es para ustedes, les toca, son propios. Marruecos dijo, no, nosotros tenemos la soberanía, estas regiones rendían la bellá, o sea, la pleitesía. Porque el concepto de soberanía occidental es para Occidente, no es para el mundo islámico. En el mundo islámico existe la pleitesía, el acatamiento, que es exactamente igual, para que ustedes lo interpreten, al pacto feudal. A mí, yo tuve la suerte de poder ir a Marruecos en el 2023 a ver la fiesta del trono, que es el 30 de julio, donde los jefes de todas las tribus le rinden la pleitesía todos los años al rey. ¿Está? Y la pleitesía es, yo te reconozco, señor Mohamed, como mi auténtico señor. Esto dicho en árabe. Es impactante porque están con sus mejores ropas en una explanada y a medida que va pasando el rey ellos hacen la reverencia de acatamiento. Es impactante, realmente impactante. Esto es lo que Naciones Unidas a veces confunde. Naciones Unidas aplica criterios occidentales y no se da cuenta que el mundo es diverso y las culturas son distintas y el derecho es también distinto, porque el derecho islámico se basa en el Corán. Bien, muy bien. ¿Esto qué genera? Genera un movimiento de resistencia, en parte con las milicias del Frente Polisario y en mucha mayor medida con la participación de España por abajo, a través de los restos de lo que queda de las milicias estas mejaristas. Y antes de irse los españoles hacen un censo y le dan documentación a la población del lugar, que era, la verdad, es una tarjetita blanca, yo tuve oportunidad de ver alguna, es una tarjetita blanca, sin ningún sistema de seguridad, estamos hablando de 1974, ¿no? Entonces, es un documento sumamente precario. Pero ¿qué sucede? A todos aquellos que tienen la tarjeta o sus descendientes, España les reconoce la ciudadanía. ¿Va? Así que hay un montón de saharauis con ciudadanía española, viviendo en Tinduf, ya les voy a explicar qué es Tinduf, o en el Sahara marroquí. ¿Está? Bien, esto es lo que ha alimentado la ambigüedad del Frente Polisario y de una población que ante la entrada de las tropas marroquíes, una parte de la población se repliega hacia terreno de Argelia e instala unos campamentos en Tinduf. Campamentos en los cuales llevan 50 años. Y yo les voy a mostrar qué son esos campamentos. Esto era el Ayun antes de la Marcha Verde, o sea, un desierto. Esto es una vista de los campamentos de Tinduf. Muy bien. Fíjense lo que es el suelo. El suelo ni siquiera es arena. Bueno, acá hay gente que anduvo por ahí, así que no les voy a explicar lo que es, ¿sí? A mí no me dejan entrar, estuve del otro lado.
Estas son algunas de las viviendas. Bueno, ahí hay una población que está en teoría vive ahí, en teoría para los marroquíes está retenida, para otros viven porque están voluntariamente, pero están controlados por el Frente Polisario, que tiene su policía propia, su gendarmería propia, y por las fuerzas argelinas, porque eso es territorio de Argelia. Así que frecuentemente se producen incidentes porque las tropas argelinas no los tratan muy bien, sobre todo a los que sorprenden haciendo contrabando de combustible o haciendo minería ilegal, que se meten en unas cuevas terribles en el piso para buscar una piedrita de oro, etcétera, y cuando los agarran, los marroquíes, los argelinos, los meten en la cueva, les ponen mantas y el combustible arriba y le prenden fuego. Hay denuncias continuas por hechos que se producen de esas características. Bien, entonces, una parte de la población se repliega a territorio de Argelia, vive en Tinduf y se inicia una guerra de guerrillas con incursiones que dura hasta el año 1991, que se logra un alto al fuego y a partir de ahí hay una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, donde se controla el alto al fuego. Bueno, durante la primera etapa de esta guerra de guerrillas que se inicia en el año 75, los saharauis del Frente Polisario realizan incursiones, entraban con jeep, atacaban un puesto, secuestraban gente, atacaban pesqueros españoles, etcétera, y se replegaban. Entonces las tropas marroquíes los salían a perseguir, llegaban a la frontera y no podían pasar. Esta situación se mantuvo durante décadas hasta que los marroquíes dijeron, bueno, por acá no pasan más. Y construyeron un muro fronterizo. Un muro fronterizo, con minas, con todas las medidas de seguridad, y se acabaron las incursiones. Hicieron una última incursión y los marroquíes les respondieron con aviones, que los salieron a contener cuando volvían de la incursión. No hubo más incursiones. Así se llega al alto el fuego. El alto el fuego se pacta sobre la base de hacer un referéndum, es decir, de aplicar el criterio del derecho de los pueblos a la autodeterminación y preguntarle qué quieren ser. ¿Quieren ser independientes o quieren ser parte del Reino de Marruecos? En los papeles estaba muy lindo, en la práctica era imposible de llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque los saharauis básicamente eran nómades. Para ellos las fronteras eran una cosa artificial. Había territorios divididos en las tribus, etcétera, repartidos ¿dónde? En el sur de Marruecos, en el sur de Argelia, en Mauritania, en gran medida en Mauritania y hasta en Mali. Así que, ¿cómo determinar cuáles son los originarios del sur de Marruecos cuando la misma tribu está de los dos lados de la frontera? Es el día de hoy que uno habla con marroquíes, saharauis, y se refiere a los que están del otro lado en Tinduf y dicen mis primos, porque son de la misma tribu. ¿Está? Entonces, el tema era imposible de resolver. ¿Qué pretendía el Frente Polisario? Que se tomara la base de los documentos españoles. Pero como les dije, los documentos españoles eran muy fáciles de fraguar. Así que tampoco era efectivo y tampoco esa población que está en Tinduf es una población indocumentada. Porque el Frente Polisario no le ha permitido nunca a Naciones Unidas que haga un censo y
los identifique. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, fíjense ustedes, ¿se puede cultivar algo ahí? En algunos casos ni agua tienen que llevar el agua kilómetros y kilómetros para abastecerlos. ¿Ustedes ven cloacas? ¿Ven baños? Imagínense 50 años con la población viviendo en ese lugar, ¿cómo está el suelo de contaminado? Y las patologías que tiene la población, la patología que tienen los chicos. Bueno, no me quiero pasar demasiado en el tiempo, porque hay mucho para hablar sobre el tema. Pero lo concreto es que esta gente vive de la ayuda que le brindan Naciones Unidas y una infinidad de organizaciones humanitarias de todo tipo, especialmente europeas, pero también hasta norteamericanas, que les llevan de todo. Hay municipios españoles que, por ejemplo, descartan una ambulancia y en lugar de venderla o lo que sea, la donan. Le dan la ambulancia, le dan medicamentos, todo lo demás. Se llevan en el verano, en el momento de mayor calor, se llevan contingentes de chicos a pasar lo que llaman vacaciones en paz, que es un proceso terrible. Y les voy a explicar para que ustedes imagínense un chico viviendo en este lugar, que nunca ha visto una canilla de agua corriente, que nunca ha visto un baño, que nunca se ha bañado, ¿sí? Que no tiene idea de McDonald's ni de ninguna de esas cosas. Usted lo saca, lo lleva a España, le compra ropita nueva, lo manda a un hogar de acogida que lo va a tratar así durante 30 días. El chico se va a quedar, lo primero que se va a quedar maravillado es cuando apriete el botón del inodoro y vea que corre el agua. Así que, ¿qué es esto, el agua que se está desperdiciando acá? Bueno, lo tiene en Disneylandia 30 días y después lo manda allá. Y un chico que no sabía cuán pobre era y cuán miserable era su vida, a partir de ese momento se va a dar cuenta por el resto de su existencia. ¿Ve? Bien. Encima hay otra cuestión más. Que muchas de las familias que se anotan como familias de acogida son familias que no tienen, que no pueden tener chicos por circunstancias X y que no pueden adoptar. Entonces les llega un chico saharaui que lógicamente está desnutrido, tiene alguna enfermedad, tiene algún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a un juez español y le dicen, mire, este chico, van con los certificados médicos, el chico tiene anemia, tiene esto, tiene lo otro, para preservar su salud, yo me lo voy a quedar, y cuando esté bien se lo devolvemos a los padres. Nunca. Imagínense, yo he hablado con algunas mujeres saharauis que me contaron el temor que tenían cuando el Frente Polisario les obligaba a mandar a sus chicos a estas cuestiones y ellos estaban esperando a ver si volvían o no volvían. Hay un montón de historias documentadas, yo podría darle nombre, apellido, todos los chicos que se quedaron ahí, que hicieron su vida y que después los saharauis, los del Frente Polisario, los engañaron, se los llevaron. Chicas que fueron parte de ese proceso, fueron a España, se convirtieron en españolas, abandonaron su religión, se casaron y un buen día le dicen que la madre biológica está agonizando y que se quiere despedir de ella. Entonces la chica viaja para despedirse de su madre biológica, a la cual hace 15 o 17 años que no ve. Y una vez que llega ahí, la toman, la casan con un saharaui y encima la tratan como una prostituta porque, ¿cómo es esto? ¿Cómo que vos hacías una vida occidental en España? Todo un drama. Acá las personas son instrumentos de la política, víctimas de la política. Bueno, para hacerlo corto y para terminar, para cerrar esto, como esto
como todo este proceso de referéndum era imposible, en el año 2007 Marruecos presenta una alternativa de autonomía y les dice, yo les doy su territorio, ustedes reconocen mi soberanía, yo pongo la policía y pongo el ejército y la bandera. Y ustedes lo administran como quieren. Se dan sus propias leyes, mantienen su propia cultura, eligen sus autoridades como quieran, en la medida que reconocen la soberanía de Marruecos y del rey de Marruecos. Y les doy autonomía. Ustedes se financian todo, lo que ustedes producen acá, venden, etcétera, todo. Ojo, los que están del otro lado de la frontera, o sea que los que están en Argelia, son el 20% de la población total del territorio del Sahara. No son la mayoría, son una minoría. ¿Está? Y el Frente Polisario, que es la autoridad que está ahí, es autoridad de hecho, porque nunca lo eligieron, nunca hubo votación, etcétera. Es simplemente, como ustedes saben, se producen esos regímenes, ¿no? Es decir, Fidel Castro dijo, voy a dar elecciones, pero cuando me venga bien y según como a mí me parezca, ¿sí? Y ni hablar de las elecciones en Venezuela, como son. Sí, bueno, esto es igual. El Frente Polisario dijo, yo soy el único representante del pueblo saharaui. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Bien. Sin embargo, Naciones Unidas lo reconoce como actor en este conflicto. Bien, Marruecos presenta esta propuesta, la presenta ante Naciones Unidas. Al principio, el apoyo es mínimo, pero con el correr del tiempo, el apoyo va creciendo cada vez más, y se va dando un proceso gradual en el cual algunos países amigos de Marruecos abren en el Sahara oficinas consulares. No tengo que explicarles a los que son estudiosos de la política internacional que al abrir una oficina consular yo estoy reconociendo la soberanía automáticamente. Y ese fue el primer paso. Empezó un Estado, empezó otro, los países árabes, etcétera, a reconocer de hecho la soberanía marroquí. Hasta el año 2020, donde al final del primer gobierno de Donald Trump, antes de irse, en diciembre, dijo, bueno, Estados Unidos reconoce al Sahara Occidental como una parte integrante del territorio de Marruecos, sin autonomía, sin nada, nosotros lo vamos a reconocer como territorio marroquí. Es más, vamos a cambiar, y de hecho dio la orden, de cambiar toda la cartografía para que cualquier cartografía originada en Estados Unidos tuviera incorporado como totalidad el Sahara. ¿Sí? Bien, esto cambió, imagínense, esto cambió toda la política de la región. ¿Por qué? Porque era la principal potencia, era uno de los 5 países con derecho a veto, y era ya no era un reconocimiento de un proceso para lograr una autonomía, no, era el reconocimiento de hecho de la soberanía total. Bueno, esto no era fácil de aceptar ni para Francia ni para España, que Francia, porque era la antigua potencia colonial, Marruecos habla francés, aparte del dialecto marroquí y del árabe, tiene como idioma oficial el francés. Así que es parte de la francofonía. En ese momento Francia era el primer inversor, España el segundo, ahora se cambió el orden, España es el primero y Francia es el segundo, pero para Francia era un tema, para España era un tema todavía mayor. Bueno, esto queda así, con el proceso que más países van adhiriendo, pero todo esto está así, el único país que reconocía plenamente en ese momento era Estados Unidos, hasta el año 2022. En el año 2022 hay un incidente. Los españoles, el gobierno de Pedro Sánchez, ingresa a Ibrahim Gali, que es el secretario general
del Frente Polisario lo lleva a hacer un tratamiento anti-COVID a la provincia de La Rioja, en España. Y lo ingresa con nombre falso para ser tratado. Lo lleva en un avión clandestino con documentos argelinos falsos y lo ingresa falsamente en el territorio. Imagínense, hacerle esto es insultar a los servicios de inteligencia marroquíes, porque en el acto salieron y denunciaron que el que estaba ahí era Ibrahim Gali y que estaban ilegalmente en el lugar. Y entonces se armó un escándalo, un grave escándalo, y para rematar todo esto, la ministra de Relaciones Exteriores de España le hace un reportaje, la señora González Naya, y le hace un reportaje y le dice, bueno, ¿usted qué cree que va a hacer Marruecos frente a esta situación? Y no tiene mejor idea que decir, y bueno, Marruecos se lo va a tener que aguantar. Más o menos esas fueron las palabras, lo va a tener que aceptar. Si ya el problema era complicado, esto terminó. La semana siguiente, Marruecos se olvida de controlar la frontera en Ceuta y Melilla y 5.000 inmigrantes ilegales desbordan Ceuta y Melilla y España no tiene más remedio que decirle, muchachos, perdónennos, fue un error, etc. Sánchez le manda una carta de disculpa al rey, el rey tarda 3 o 4 días en contestarle, y a partir de ahí España cambia su política hacia el Sahara y reconoce el plan de autonomía. Al año siguiente Francia reconoce también el plan de autonomía y hoy en día son 120 países los que reconocen el plan de autonomía como la única solución justa, posible y aceptable. Bien, no quiero irme más allá de esto, podría seguir contándoles un montón de hechos interesantes y de cosas para ver, pero este es muy gráfico. Sí, eso es para que ustedes vean cómo es el tema, cómo es la vida. Ven los containers revestidos, etc. ¿Sí? Bueno, el Frente Polisario había inventado una república saharaui democrática, que tiene un solo problema, no tiene territorio. Porque el territorio o está en poder de Marruecos o es el territorio de Argelia, porque estos campamentos son de Argelia. Argelia se los está prestando al Frente Polisario, no se los regaló. No les dijo, vengan, instauren acá su república, les cedo esta parte de arena y de tiendas. Sí, de tiendas y demás cosas. ¿Sí? Bueno, bueno, esto era el Aaiún en 1975, fíjense, casi es una fortificación, ¿sí? Y esto es el Aaiún actual. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo, de pasar unos días en el Aaiún, sé que otros por ahí también estuvieron, y es una ciudad. Nosotros estuvimos en el 18, sí. Me cuentan que ahora está todavía mucho mejor. Y hay una... sí, y hay una ciudad, la ciudad costera, que es una ciudad puerto, balnearia, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, el Alzheimer, los años, que es espectacular, ahí sobre la costa, es un puerto pesquero, porque los principales caladeros de pesca de la Unión Europea están frente al Sahara Occidental. Y bueno, les aseguro que las sardinas marroquíes son espectaculares. Bien, bueno, les voy a poner un resumen del plan de autonomía. No.
Acá tienen los puntos del plan de autonomía. Por supuesto que el Frente Polisario no acepta esto, no tiene ninguna otra propuesta que el referéndum, pero no acepta el plan de autonomía. En 50 años no ha presentado ninguna opción distinta para sacar del estancamiento a este conflicto. Naciones Unidas tampoco. Se suceden los secretarios generales, se suceden los representantes especiales del secretario general para el Sahara, pero las soluciones no aparecen. Ni siquiera ahora hay reuniones. Antes hace algunos años se reunían por lo menos para decirse que no estaban de acuerdo, ahora ni siquiera eso. El Frente Polisario, mientras tanto, está sufriendo un proceso de descomposición interno, porque hay, lógicamente, gente joven que dice, bueno, pero llevamos 50 años con esto, busquemos algún tipo de solución. Pero los que controlan el aparato político se niegan a entregarlo porque la conducción del Frente Polisario, como en todos los casos, tiene privilegios. No vive en los campamentos, vive en Canarias. Viven muy bien del robo de la ayuda humanitaria, porque aún inflan el número de refugiados y el exceso de ayuda humanitaria la venden en los mercados regionales, aunque dice clarito Naciones Unidas o Fundación tal, no es comercial, lo venden. ¿Va? También participa Argelia, algunos oficiales argelinos en este negocio. Entonces, la inercia de mantener este sistema beneficia a algunos. Esos que se están beneficiando son los que frenan cualquier posibilidad de cambio, cualquier posibilidad de arreglo. Pero ¿qué es lo que sucede? Marruecos cada vez crece económicamente más. Cada vez la distancia económica entre Marruecos y Argelia se hace mayor. Cada vez los aliados de Marruecos son más. Es decir, empezando por Estados Unidos, siguiendo por España y Francia, y ahora con Israel también. No nos olvidemos que Marruecos es el único país árabe que en su constitución reconoce la herencia israelí, ¿sí? Y todavía dentro de Marruecos hay una pequeña comunidad de unos 10.000 judíos marroquíes. Y muchos judíos marroquíes son funcionarios políticos en Israel. Así que hay una estrecha vinculación histórica, no del momento, histórica. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya sido útil y bueno, gracias por venir.